Gloria a Dios. En tu presencia renovamos todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Santo Jesús. Todo, Señor. Toda la gloria para ti, Jesús. Toda la honra, Señor. Te amamos, te adoramos en tu presencia, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por este momento, Señor. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada gloria Aleluya. a ti la Todo temor se cae en tu presencia, dice esta palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Así es, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor, caen todos los temores. Gracias por librarnos de todo mal. Gracias, Jesús. Bueno, gloria a Dios, un día más. Vamos a poner, como siempre, nuestra alabanza de fondo. Bueno, pues gloria a Dios, un día más estamos para la gloria de Dios. Ponía de primero esta alabanza que dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia se cae todo temor, todo miedo, toda angustia. Cuando entramos en la presencia de Dios, todo cambia. Pues bien, hermanos y amigos, tenemos una palabra para compartir en esta hora. Vamos a poner esta música de fondo que siempre nos gusta. No muy alta porque si no tengo que alzar yo la voz luego. Bien, pues la palabra que el Señor nos da en este día, el Señor me dio la importancia de la palabra. Un cristiano sin palabra de Dios está perdido. Un cristiano sin la palabra de Dios, yo siempre tengo muchísimas prédicas y hago mucho énfasis en la palabra, porque verdaderamente a mí lo que me sustenta en mi vida cristiana es la palabra. Lo que me revela la verdad de la mentira es la palabra de Dios. Lo que me sana, me liberta, me restaura es la palabra de Dios. La verdad que yo recibí el Evangelio y siempre en mis peores momentos agarré la palabra de Dios y el Señor siempre me levantó. Por eso yo siempre hago mucho énfasis, porque dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y si mis palabras estuvieran en vosotros, yo estaré con vosotros, dice el Señor. Y necesitamos más que nunca estar arraigados, cimentados en la palabra de Dios. Pero hoy el Señor me daba esta palabra, ya hace unos días que la tengo para compartir, y me daba en concreto dos cosas importantes, porque a veces cuando hablamos mucho, retenemos poco. Es preferible poco y bien que no mucho y mal. Y me daba dos palabras concretas que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. La verdad que la palabra de Dios hace muchísimas cosas en nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es espíritu y vida, dice el Señor Jesús. Mis palabras son vida, son espíritu y vida. Nos llenan en el espíritu, nos llenan de su espíritu y nos dan la vida, la felicidad que tanta gente busca, la felicidad que tanta gente está buscando y procurando en muchos sitios, pero que solo la da la palabra de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, vamos a presentar la palabra. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Padre, te presentamos esta palabra para que tú nos bendigas, para que tú nos reveles la verdad y la verdad nos haga libres.
Te pedimos, Señor, por todos nuestros suscriptores de este canal y de todas las personas que puedan ver esta palabra, que puedan oír esta palabra, sean bendecidas en el nombre de Jesús, sean edificadas, sanas, liberadas, bendecidas totalmente, alma, cuerpo y espíritu, y que nada ni nadie pueda robar esta palabra, sino que tú la prosperes y la bendigas en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bueno, saludos de mi esposo Manuel, saludos desde este ministerio. Saludamos a todos los hermanos que nos conocen, hermanos de la iglesia, hermanos conocidos, amigos y suscriptores que nos ven de varias partes de varios países y de varias partes de aquí de España, de Salamanca, que es desde donde nosotros retransmitimos. Seáis bendecidos en el nombre de Jesús. Bien, pues el título de esta palabra se llama Dos poderes de la palabra de Dios. La palabra de Dios, quiero recalcar que tiene muchos poderes, tiene muchas cosas, pero hoy vamos a hablar dos que Dios me hacía énfasis en estas dos. Los dos poderes que tiene la palabra de Dios que hoy vamos a hablar. Tiene muchos, pero hoy vamos a hablar de dos cosas importantes. Vamos a leer nuestras Biblias en Santiago 1, capítulo 1, versículo 25. Y dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra. Dice, mas el que mira atentamente la ley, la perfecta ley, la de la libertad, porque esta palabra es la de la libertad. Si tú quieres ser libre de alguna atadura, si tú quieres ser libre de algún vicio, si tú quieres ser libre de alguna mentira, esta palabra es la que da vida y libertad. Entonces dice, más el que mira atentamente, o sea, que escudriña, que lee, que memoriza, que medita, que está, como dice, atentamente, pendiente ahí de la perfecta, dice la perfecta ley, porque es perfecta. Dios ha creado todas las cosas perfectas y su palabra es perfecta y liberadora. Dice la perfecta ley y la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, que la ley de Dios, la palabra de Dios, es perfecta, número uno, y es la de la libertad, la que nos trae libertad, pero solo va a hacer efecto y solo va a dar fruto cuando se pone por obra. No solo lo oímos, sí, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice lo otro, pero cuando nosotros aplicamos esta palabra, la ponemos por obra, es cuando verdaderamente vienen los milagros. Entonces vemos, número uno, que la Biblia es la voz de Dios hablando a nosotros. La gente quiere que Dios le hable, la gente quiere que Dios obre, la gente quiere que Dios haga milagros. Pero nos olvidamos que para oír a Dios, para ver a Dios en movimiento, para ver milagros en nuestra vida, solo es exclusivamente por la palabra. Porque cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a un culto, cuando vamos a una reunión, cuando vamos a una predicación o escuchamos una predicación por YouTube, por las redes sociales, en una iglesia, en una campaña evangelística en la calle, en una casa, en la radio, la palabra dice que es predicada y a Dios le plació que la gente recibiera la salvación por medio de la predicación de la palabra. Jesucristo predicó el evangelio a toda criatura y los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libertados, y a día de hoy sigue el Señor sanando, el Señor sigue libertando a través de su palabra, a través de los siervos y siervas que predican su palabra, los ministerios que predican su santa palabra, y recibimos esa palabra, y la palabra va a hacer dos cosas. Como dijimos, leímos esta palabra en Santiago, dos cosas que nos va a mostrar la palabra de Dios. Número uno, el primer poder es que nos muestra el problema, nos muestra nuestra condición, nos muestra en cómo nos encontramos nosotros, porque luego vamos a leer más adelante
que habla la palabra de Dios, que es como un espejo. Entonces los espejos nos muestran cómo estamos, si estamos despeinados, si estamos peinados, si tenemos alguna cosita en la cara, o sea, nos muestra cómo somos el espejo. La palabra de Dios, número uno, el primer poder va a ser que nos va a mostrar la condición en la que estamos, el problema que tenemos, porque a veces, hermanos, estamos mal y no nos damos de cuenta hasta ver la palabra y decir, pero es que yo estoy haciendo eso, me pasa esto otro. Entonces necesitamos ver primeramente Dios nos tiene que mostrar nuestra condición para ver, porque hay veces que las personas pasan por situaciones, pero dicen, es que yo no entiendo por qué a mí me pasa esto. Yo no entiendo por qué me ha venido este otro. Pero si leemos la Biblia, veremos dónde está nuestro problema, dónde está nuestro pecado, en qué circunstancia nos vamos a encontrar, por qué vienen esas circunstancias, porque todo tiene una causa, todo tiene un porqué, y la palabra de Dios es lo que nos muestra el problema. Todos los problemas de esta tierra, de este mundo, están escritos en la palabra de Dios. Porque hay guerras, porque hay desastre en el mundo, Dios nos lo dice en su palabra, porque el mundo, la humanidad se ha apartado de Dios. Entonces, todas esas causas y por la maldad del hombre, por el pecado del hombre, vienen todas estas cosas. Pero bendito sea Dios, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo que estaba perdido. Y un mundo que aún se sigue perdiendo, pero que Dios aún sigue rescatando. Por eso, número uno, nos muestra la condición en la que estamos. O sea, el poder número uno sería que Dios nos muestra el problema, nos muestra el pecado, nos muestra la condición, nos muestra la situación en la que estamos. Eso es el poder número uno. Leemos en el versículo, exacto, en el versículo 25, estuvimos leyendo, la ley es perfecta y la que da libertad. La palabra nos muestra esta situación en la que estamos, porque muchas veces no nos damos de cuenta del pecado que tenemos hasta que leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos limpia nuestra vida, limpia nuestra alma. Pero cuando una ropa está sucia necesitamos lavarla, y cuando la lavamos sale esa suciedad y dices, pues no pensé que estaba tan sucio este vestido, no pensé que estaba tan sucia esta ropa. Pero cuando vemos que sale oscuro el agua, es la suciedad. Pues con la palabra de Dios, al leerla, al meditar en ella, al profundizar en ella, como dice, mirando atentamente la palabra, vamos a ver nuestra condición. Vamos a leer Romanos 3, leemos en Romanos 3, el versículo 20, y dice así, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie va a darse de cuenta o reconocer su pecado hasta que no lee la ley de Dios, hasta que no escucha la palabra de Dios, porque hay mucha gente en el mundo que dice, bueno, yo ya sé que hago muchas cosas mal. Sí, una cosa es saber las cosas que tú haces mal, y otra cosa es, como dice aquí, el conocimiento del pecado. Uno puede reconocer que hace cosas mal, pero no puede reconocer que eso es pecado delante de Dios, que eso nos trae problema, eso nos separa de Dios, eso nos trae tristeza, angustia, depresión, malestar. Mirad, hermanos, muchas veces la gente pasa por depresión, mucha depresión, tanta depresión que gente es tratada con medicamentos, con pastillas, pero si realmente la gente reconociera su pecado, decir, yo hago todo esto mal, se arrepintiera y le pidiera perdón a Dios y ayuda a Dios, primero perdón, reconociendo nuestra situación,
porque mucha causa de los problemas emocionales es por lo que llevamos dentro, lo que hemos sufrido, lo que hemos hecho sufrir a otros, nuestro propio pecado y nuestra propia separación de Dios. Entonces, si nosotros reconocemos eso delante de Dios y le pedimos perdón y le pedimos ayuda, pues no habría depresión. No habría malestar en el mundo, porque Dios es el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que perdona todas nuestras iniquidades. Y no habría ninguna situación de esa. Por eso dice aquí, dice, porque por medio de la ley, o sea, por medio de la palabra de Dios, es el conocimiento del pecado. Entonces, el poder número 1 es que a través de la palabra vamos a conocer nuestro pecado. Mientras que haya pecado, mientras que haya suciedad, mientras que haya iniquidad, mientras que haya nuestra vida, jamás, más nunca vamos a ser felices ni acabar nuestra carrera en bien. Necesitamos limpiar nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu, hasta nuestro cuerpo. Necesitamos quitar todo pecado de nuestra vida, toda maldad, toda iniquidad, toda maledicencia, todo eso que ensucia nuestras vidas, nuestro pecado, tenemos que quitarlo en el nombre de Jesús. Pero para quitarlo, porque a veces dices, ay, qué mal huele aquí, pero hasta no encontrar el problema de donde huele mal, pues no va a desaparecer ese mal olor. Ahora, cuando vamos y el olor es de la nevera, no, es una patata podrida que está ahí. A mí me ha pasado, no sé si le ha pasado alguna vez, que entras en la cocina y qué mal huele, pero si ya tiré la basura, no hay nada podrido en la nevera, no hay nada podrido en ningún sitio, hasta que vas a coger una patata y dices, mira, lo colía mal, es una patata podrida. Pues en nuestra vida pasa así. A veces tenemos cosas podridas en el corazón, en nuestra vida, en nuestro interior, que está podrido. Y mientras que ese pecado, esa maldad, ese problema lo entreguemos a Dios, que Dios nos limpie de eso, dependamos de Él luego viene sanando nuestra vida, limpiando nuestra vida y haciéndonos libres. Y luego ya todo huele bien, como se dice. Entonces vemos que es en el conocimiento del pecado donde nosotros encontramos el kit de la cuestión, como se dice, el kit de los problemas de la humanidad. Porque la humanidad, mientras que no reconoce su pecado, mientras que no vea que está separado de Dios, mientras que no vea dónde está fallando, no puede avanzar su vida. Esta es una palabra que tiene dos poderes importantes, que es de la palabra de Dios, pero que si ya no digo todo lo que tiene la palabra, porque la palabra tiene muchísimo más, solo nos estamos centrando en estos dos, pero si estos dos los ponemos por obra, vamos a prosperar en nuestra vida espiritual, material, familiar, emocional, financiera, física, todo lo vamos a prosperar y ser bendecidos. Vamos a leer en Romanos, en Salmo 19:12, dice, Salmos 19:12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Mirad, hermanos, amigos, nadie va a entender sus propios errores ni reconocer sus propios errores hasta que no profundice en la palabra de Dios. Cuando profundizamos en la palabra de Dios, viene ese convencimiento, viene ese error, viene como dicen, se me abrió la mente, se me abrió el cielo. Ahí es cuando se nos abre el entendimiento, como decíamos, conocer a través de la palabra, el conocimiento del pecado. Ahí conocemos dónde está nuestro error, dónde está nuestro pecado. Y solo lo vamos a conocer cuando leamos su palabra. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19:12. El Salmo 19, tanto el Salmo 19 como el Salmo 119, por si luego lo quieren mirar, para meditar en lo que
los beneficios de la palabra, los beneficios, dice, las obras y la palabra de Dios, la importancia que tiene la palabra de Dios. No reconocemos nuestros errores. Mirad, hermanos, cuánta gente hay, tantísima gente orgullosa que no reconoce su error, que no es capaz de decir, perdón, yo he hecho esto mal, estoy haciendo esto mal o hice esto mal, y reconocerlo. Ni delante de Dios ni delante de los hombres. ¿Cuánta gente ahí está con depresión, con angustia, con ansiedad, con taquicardias, con dolores, con insomnio? Mucho insomnio viene por ahí. Porque cuando nosotros tenemos la conciencia tranquila, la paz tranquila, no tenemos preocupaciones, no tenemos dolores, dormimos tranquilamente en la paz de Dios. Dice, ay, dormí con la paz de Dios, porque no hemos entregado las cargas, nos hemos puesto a cuentas con Dios, hemos reconocido nuestros propios errores delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, seguimos hablando el poder número 1, que es que la palabra nos va a mostrar nuestra situación, nuestro error, nuestro pecado. Vamos a leer. Leemos en Reyes capítulo 22, vamos a leer el verso 11 y 13. Vemos cómo nos gustaría que esta palabra ocurriera aquí en este país, España, en todos los países, en todas las naciones, ¿verdad? De donde eres tú, de tu país, de todas las naciones, que se leyera en los gobiernos, en cada gobierno de cada país se leyera la ley de Dios, la palabra de Dios, y todos viniéramos al conocimiento del pecado de ese país, al conocimiento del pecado de cada persona, nos arrepintiéramos y que Dios nos salvara a todos. ¿Cómo sería de bueno si eso ocurriera? Pues esto ocurrió cuando encontraron el libro de la ley en Segunda de Reyes. Vamos a leer del versículo 11, 12 y 13, vamos a leer en adelante. Dice, hallaron el libro de la ley, lo leyeron, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, del libro de la palabra de Dios, de la Biblia, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme todo lo que está escrito. O sea, dejaron la ley de Dios. Pero bendito sea Dios que aquí vemos que hubo un rey que leyó la palabra de Dios, le leyeron, le predicaron la palabra y se arrepintió y consultó y le pidió perdón al Señor y fue salva esa nación, ese país, ese reinado. ¿Cómo sería de bueno, hermanos, que pudiera pasar eso en nuestros países? Pero necesitamos, los que conocemos al Señor, seguir predicando la palabra, seguir hablando de la palabra, para que la palabra corra como río, para que no se detenga la palabra, para que llegue la palabra y se inunde la tierra de la gloria de Dios y de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Vemos en el Salmo 107, versículo 20, dice, y clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En el Salmo 107, versículo 19 y 20, que es el que leímos ahora, dice que estaban en ruina, que estaban en angustia. ¿Cuánta gente está en angustia por cualquier circunstancia? Sea familiar, sea económica, sea de salud, sea emocional, sea financiera, sea de su país.
pues ahora vemos como todo lo que está pasando, pues el pueblo de Venezuela, como otros pueblos, como Israel, como otros pueblos en Ucrania y Rusia, las guerras que están habiendo, todos los conflictos políticos que está habiendo en todas las naciones. Y lo peor es que los civiles, la gente, los pueblos, son los que sufren, Por causa de terroristas de Hamás, el pueblo de los gazatíes está sufriendo. Y así pasa muchas veces que las pobres gentes sufren, los ucranianos, los rusos, muchísimas personas, las naciones, los inocentes sufren porque el pueblo está haciendo, porque hay cosas corruptas y se está haciendo mal. Y claman en angustia. Pero dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, los sanó y los libertó y los libró de su ruina. Volvámonos a la palabra, hermanos, porque la palabra nos va a revelar nuestra condición. Por eso, el número 1 que estábamos hablando es que nos muestra nuestra condición. Y el número 2, como hemos leído, es que nos va a sacar de la ruina, nos va a libertar, nos va a sanar. Dios nos muestra el problema, pero también nos libra del problema. Número 1, nos muestra el problema, y número 2, el poder número 2 de la palabra es que nos libra de ese problema. Nos liberta, nos sana, nos prospera, nos bendice. Ese es el poder número 2. Tiene muchos, como dijimos. Pero el número 2 es que nos libra si nosotros nos arraigamos, le pedimos perdón por nuestra condición, le pedimos ayuda y auxilio y socorro, y Él nos librará. Dice, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál es tu ruina? Dime, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cuál es tu ruina? Dice, clama a Jehová y Él te va a libertar. Sumérgete en la palabra de Dios. Come la palabra de Dios. Lávate con la palabra de Dios. Vive por la palabra de Dios y Él te librará y te rescatará de cualquier ruina en el nombre de Jesús. Y vemos, en el nombre de Jesús, vemos en la palabra. Dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Número 1, nos muestra nuestra condición, nuestro problema. Número 2, nos saca del problema a través de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. A Él toda la gloria y toda la honra y todo el poder, en el nombre de Jesús. Así que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, lo que se está perdiendo hoy. Lo que se está arruinando hoy, lo que está arruinado hoy, Él también quiere rescatarlo. Yo no sé cómo está tu vida, pero déjame decirte que hay solución en Cristo Jesús. Dios primero te va a mostrar, pero necesitas leer su palabra, necesitas estudiar la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, búscate una Biblia, alguien que te preste, que te regale, cómprala. Yo no tendré otra cosa, pero Biblias tengo bastantes, de todas las versiones, porque es necesario escudriñar la palabra. He regalado Biblias, sigo regalando Biblias. Compra una Biblia, estudia la Biblia, porque es el mayor tesoro. El mayor tesoro es la palabra de Dios, que es perfecta y la que liberta, como bien leíamos al principio. Por eso, en el nombre de Jesús, que esta palabra te edifique la vida. No se necesita hacer grandes cosas para salvar su alma, para salvar y rescatar lo que estaba perdido en esta vida.
No se necesita hacer grandes cosas. Uno es reconocer nuestros pecados, confesarlos y apartarnos. Señor, yo hago esto, estoy arrepentido, quiero conocerte, entenderte, quiero salvarme, salva mi vida, salva mi situación emocional, salva mi situación espiritual. ¿Cómo está tu vida? Él es nuestro Salvador del mundo, es nuestro Salvador de nuestra alma. Por eso necesitamos encomendar nuestras vidas a Él, pero sin palabra no. Yo conozco mucha gente que me dice, ay, sí, es que yo la Biblia la leo poco, porque no me gusta leer. No es cuestión de que te guste o que no. A nadie le gusta ir al médico, a nadie le gusta pasar por un quirófano, pero a veces es necesario para ser sanado. A nadie le gusta ir al dentista, nadie dice, uy, qué maravilla, tengo cita con el dentista, me van a sacar una muela, pero es que es necesaria sacar la muela, porque si no se te va a podrir toda la boca, vas a tener infección, vas a tener dolor. La Biblia se necesita, nos guste leer o no nos gusta leer. Si eres amante de la lectura, bendito sea Dios, porque va a ser un deleite. Dice que la palabra de Dios es como miel, es dulce como la miel. Pero si no te gusta leer, tenemos que hacer un esfuerzo. A nadie le gusta, como bien decíamos, ir al médico, pero es que por nuestra salud y por nuestro bien tenemos que ir. Pues por nuestra salvación del alma, por nuestra vida espiritual, la tenemos que leer aunque no nos guste. Tenemos que hacer el esfuerzo. Hay mucha gente que dice, bueno, yo trabajo por necesidad, porque si no tuviera necesidad económica, yo no trabajaba. Pero tiene que trabajar y trabaja porque no le queda de otra. No nos queda de otra que leer la palabra de Dios, porque es la salvación. En ella tenemos la salvación, porque Cristo es la palabra y Cristo es la salvación. Así que, hermanos, Dios os bendiga. Esta es la palabra que el Señor tenía para nosotros en este día. Así que damos gracias a Dios por esta palabra. Hasta la próxima palabra que Dios nos dé. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo esta palabra que tú nos das, Señor. Te damos gracias por ella. Bendice, Señor, a nuestros suscriptores, amigos, a toda persona que está pasando por necesidad, que puedan acogerse a estos dos poderes que tiene tu palabra, que es que reconocemos nuestra situación y que reconocemos que solo hay un Salvador. Así que, hermanos, Dios os bendiga, Dios os guarde y hasta la próxima semana. Como dice esta semana, esta alabanza, el Rey te llama y el Rey te llama a buscar su palabra. En el nombre de Jesús. Yo soy Mefibosé. Yo era un niño pequeño. Os dejo con esta alabanza en el nombre de Jesús. Si yo no tengo a nadie, ¿quién hizo memoria de mí? Si yo no valgo nada, si yo no tengo nada, ¿quién ha podido acordarse? El Rey te llama, sí, Señor. El Rey te llama en su palabra. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay malas caras. El Rey te llama. El Rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay malas Aleluya. Bendiciones, hermanos. fuiste señalado. La gracia de Dios tiene la capacidad de restaurar lo que nadie restaura. No importa, aleluya, si el enemigo te ha puesto, aleluya, de alguna forma en entredicho y ha dicho no tienes derecho. Hoy quiero decirte algo de parte de Dios. Tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a sonreír. ¿Sabes por qué? El Rey te llama. El Rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay mala cara. El Rey te llama.
eterno iban las caras. El silencio que rompía aquel